seguimos avanzando en el temario. Vamos a hacer ahora una cosa súper importante, que es acceder al componente transform del GainObject que tiene el script para poder consultar o modificar los datos de posición, rotación y escala. El script, myFirstScript, vale, está en el GainObject. Voy a crear otro script, ¿vale? Vamos, porque este ya está como un poco barreadillo, ¿vale? Entonces voy a crear otro que le voy a llamar, por ejemplo, loop. Vale, pues vamos a explicar, ahora vamos a pasar a explicar cómo acceder a ese componente transform y el principio de la lógica de programación muy importante con los bucles, ¿vale? Los condicionales y los bucles dentro de Unity. Entonces le voy a poner ese nombre, aunque podría ponerle otro, no soy muy buena poniendo nombre, ya lo sabéis, y luego averiguaréis conforme avancéis en el curso, ¿vale? Pero vamos a crear otro en videojuegos, y esto ya lo diré muchísimo también. Siempre es conveniente crear varios scripts, ¿vale? No vamos a tener una sola clase, un solo script con 3 millones de líneas de código. No, vamos a tener un montón de clases, un montón de. Bueno, el primero que hicimos ya lo tenemos un poco guarreadillo, así que ahora voy a hacer otro. Vale, vamos a acceder al componente transform. Lo primero que voy a hacer es, voy a coger mi GainObject tank y le voy a introducir el script loop. Perfecto, evidentemente a un GainObject podéis meterle tanto script como queráis, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Ahí tengo myFirstScript y después tengo loop. Vale. Vale, y ahora una de las cosas más básicas que vamos a querer hacer es acceder al componente transform para poder consultar la posición del GainObject o poder mover al GainObject a través de su posición. Yo esto que estoy haciendo aquí, ¿vale? Voy a querer hacerlo desde código, obviamente, como al final estoy cambiando los valores de posición que están en este componente transform, ¿no? Estoy cambiando esos valores. Vale, ¿cómo lo hago? A través de el componente transform. Quiero acceder al componente transform. ¿Cómo accedo a él? Vale, vamos a escribir, me voy a quitar estas dos líneas de código comentar, esto es mía, siempre lo suelo hacer. Voy a poner, por ejemplo, float x position, ¿vale? Comentaros que estos son, ya he dicho que posición, rotación y escala son vectores en 3 dimensiones y los valores x y z son valores tipo float en realidad, fijaros que contienen decimales. Entonces, si yo me quiero crear una variable para guardarme, por ejemplo, el valor que hay en la posición a lo largo del eje X, me voy a tener que guardar una variable tipo float, ¿vale? Voy a tener que crear una variable tipo float para poder guardarme ese valor. Entonces yo he declarado una variable tipo float y la he llamado xPosition, ¿vale? Perfecto. Y ahora voy a querer acceder al componente transform. El componente transform del, obviamente, el GainObject que lleva este script. Es decir, desde el script loop no voy a acceder en este momento, se puede, pero no en este momento, al transform de la cámara. No, no. Yo desde código voy a acceder al transform del tanque. Vale. Pues si yo pongo que x, ya ha aparecido ahí, xPosition es igual a transform, cuando yo escribo la palabra transform tal cual aparece ahí, ya Unity entiende que estamos haciendo referencia al componente transform del GainObject que lleva este script, ¿vale? Estamos haciendo referencia al transform del tanque, ¿vale? Y ahora digo punto, escribo un punto y me voy a la posición. Me está apareciendo en rojo porque esa posición de componente transform es un vector en 3 dimensiones. Y a la izquierda no hay una variable de tipo vector, hay una variable de tipo float, ¿vale? Es importante, hay una variable tipo float, no una variable de tipo. Pues aquí, si digo punto x, ¿vale? Podría poner ese punto y o punto z, pero voy a poner punto x
punto y coma, aquí estoy haciendo ya referencia a la posición que tiene el GainObject en su eje X. Estoy diciendo, oye, coge la posición a lo largo del eje X y guárdala en mi variable X positive, ¿vale? Y que esto ahora, por ejemplo, la en 2 puntos, ¿vale? Y ahí le estoy diciendo que la posición en X es la que tenga guardada esta variable. ¿Ese punto qué significa? El punto lo vamos a ver en Unity para ir de lo más grande a lo más pequeño. Es decir, transform es el componente punto y ahora después de ese transform puedo acceder a la posición, a la rotación o a la escala, pues digo posición. Dentro de posición quiero acceder a eje X, punto X, ¿vale? Entonces voy de lo más grande a lo más pequeño, ¿vale? Desde componente, el componente en sí, componente transform, después de posición y después el eje X. Y eso me lo guardo en mi variable, ¿vale? Y ahora puedo decirle que me lo muestre por pantalla, ¿vale? Por ejemplo, debería de aparecerme que la posición en X es 18,8. Play. Ahí está. La posición en X es 18,8842. Perfecto. Para que no me molesten los debug que he puesto, los mensajes por pantalla que he puesto en my first script, voy a deshabilitar el componente, ¿vale? En Unity podemos activar o desactivar GainObjects. Desactivo y activo GainObject, pero también podemos activar o desactivar, perdón, habilitar o deshabilitar componentes, ¿vale? Eso que acabo de hacer es deshabilitar un componente. Y ahora le doy a play. Ahí tengo la posición en X, bla, bla, bla. He deshabilitado el componente, que es un script, myFirstScript, para que no me aparezcan tantos mensajes por pantalla. Eso ya lo hemos visto y ahora mismo no me está interesando. Vale. El play, perfecto. Igual que he hecho esto, podría hacer, por ejemplo, float y quiero aquí decirle que esto es igual a transform. Y ahora aquí voy a comentaros un truquillo. Cuando queréis escribir dos líneas de código muy parecidas, porque al final voy a poner otro debug.log, donde voy a poner la posición en i es tal, o sea, es lo mismo, solo que voy a cambiar un par de detalles, podéis hacer un control D, de Dinamarca, control D, y entonces duplica la línea de código. Y aquí voy a simplemente pongo que esto es sí y que esto es i, ¿vale? Y ahí estoy poniendo, estoy recogiendo el valor, recogiendo, ¿vale? Recogiendo el valor, estoy leyendo el valor. Ahora me debería aparecer X e Y. Ahí lo tenemos, la posición en X está, la posición en Y, en Y está, perfecto. Fijaros que aquí, bueno, tenéis también un rotatio, lo que pasa que acceder a la rotación ya lo veremos más adelante porque a través de Quaternion y tiene su aquel, ¿vale? Y tenéis también la escala, que ese local scale estaría accediendo a esto de aquí, la escala que tiene en X, la escala que tiene en Y y la escala que tiene en Z. ¿Vale? Position. Vale, ¿qué pasa si yo quiero darle valor? Decirle, mira, tu posición en X va a ser esta. ¿Vale? Porque aquí estamos leyendo el valor de la
Pero ¿qué pasa si quiero darle valor? Asignar valor a la... Vale, pues sería transform.sitio.x igual a, yo que sé qué, 8. Ejemplo. Vale. Y ahí veis que no os deja Unity. Dice, no, no podéis. Si le dais aquí, os dice, no se puede modificar el valor devuelto de transform, porque es una... ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que cuando queréis asignar un valor, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que, y esto lo veremos un poco más adelante, pero para más en detenimiento, el tema de los vectores. Pero para aquella que os estéis preguntando, vale, leo el valor, pero si quiero dárselo y decirle muévete a la posición x5, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que no se puede asignar de forma directa y hay que hacerlo a través del vector. Hay que decirle el valor en los tres ejes. Es decir, si yo quiero que a lo largo del eje X tome el valor de 5, por ejemplo, digo, vale, la posición que tiene el tanque va a ser en X5, en Y le voy a decir que conserve posición y en Z que conserve posición. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo estoy diciéndole que en el eje X va a valer 5, que en el eje Y va a valer lo que sea, es decir, no estoy modificando el valor de Y. Si os fijáis aquí, precisamente lo que estoy haciendo es accediendo al valor de Y y poniéndoselo, es decir, no lo estoy modificando. Le estoy diciendo tú en el eje Y tienes que valer lo que sea, me da igual, ahí te lo dejo. Y en el eje Z tampoco estoy modificando el valor del eje Z, estoy diciendo que en el eje Z valga, ¿vale? Lo que tenga en ese momento. Pero sí estoy cambiando el valor que tiene en el eje X, ¿vale? Entonces no podéis hacer una asignación directa de transform.position.x igual a... No, hay que hacerlo a través del vector, ¿vale? Que queréis solo cambiar el valor en un eje, ponéis el valor en ese eje y el resto lo indicáis de que lo dejáis igual. Yo ahora le doy a play y me lo ha movido allí, ¿vale? Fijaros que me lo ha movido al X5 y el Y y el Z lo ha dejado igual. ¿Qué queréis? Cambiar también el Y. Por ejemplo, vamos a poner esto. Bueno, vamos a dejarlo igual para que veáis. Ahora me lo va a subir 1 metro para arriba. Voy a play y ahí. Me lo ha subido ahí 1 metro, ¿vale? Entonces, esto todavía, aquí estamos ya viendo la clase vector 3 y estamos ya metiéndonos un poco en algo que va dentro de unos cuantos vídeos, pero siempre pasa que cuando estamos leyendo el valor de una posición, en plan, vale, está en la X5, qué guay, ¿qué pasa si quiero yo moverlo a otro sitio? Vale, no es tan directo como la lectura del valor. Entonces, siempre me gusta comentaros esto para que os vaya sonando y para que veáis al final cómo es la lectura y la asignación. El core de este vídeo, al final, el goal es que sepáis que accedemos al componente transform del GainObject que tiene el script a través de la palabra transform. Ese transform está haciendo referencia al componente transform y a través de ese componente, usando el punto, podemos acceder a la posición, a la rotación o a la escala. Y dentro de posición, dentro de rotación, dentro de escala, podríamos también acceder a eje X, eje Y o eje Z. ¿Vale? Que veáis este punto como voy de lo más grande a lo más pequeño. Por ejemplo, yo podría poner España.Andalucía.Málaga, ¿vale? Y voy de país, ¿vale? Y voy entrando cada vez en algo más concreto, ¿vale? Ese punto sirve para ir de lo más grande a lo más pequeño y nos lo vamos a encontrar Pero lo que quiero que quede en este vídeo reclaro es el tema de acceder al componente transform, poder acceder a la posición y ya empezamos a ver cómo podemos asignar un valor, pero hay que hacerlo a través del vector 3, que ahora mismo puede resultar un poco más confuso, ¿vale? Pero ya vamos viendo... Empezamos a hacer cosas. No sé si lo habéis notado, pero acabamos de hacer algo, ¿eh? Acabamos de mover el tanque.
Que, oye, primer paso. Nos vemos en el siguiente vídeo.